En el año 331 a.C., un joven conquistador llamado Alejandro Magno, que ya había sometido a gran parte del mundo conocido, llegó a las costas de Egipto con un sueño: fundar una ciudad que se convirtiera en el faro del conocimiento, la cultura y el comercio. Así nació Alejandría, una metrópolis que no solo cambiaría el destino de Egipto, sino que dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde su creación hasta su declive, Alejandría fue el escenario de grandes descubrimientos, intrigas políticas y figuras legendarias. Hoy exploraremos su fascinante historia y descubriremos por qué sigue inspirando al mundo moderno. Alejandro Magno llegó a Egipto en un momento crucial de su conquista del Imperio Persa. Tras derrotar al rey persa Darío III y ser proclamado faraón por los egipcios, Alejandro buscaba consolidar su poder en la región. Según la leyenda, Alejandro tuvo un sueño en el que el dios Amon-Ra le revelaba el lugar exacto donde debía construir una ciudad que uniera Oriente y Occidente. Así, en una estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis, nació Alejandría. Alejandro, con la ayuda del arquitecto Dinócrates de Rodas, diseñó el trazado de la urbe con amplias avenidas, una impresionante muralla y un puerto que se convertiría en el más importante del Mediterráneo. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., su general Ptolomeo I se convirtió en gobernante de Egipto y trasladó el cuerpo de Alejandro a Alejandría, donde construyó un majestuoso mausoleo. Bajo el reinado de los Ptolomeos, Alejandría se convirtió en el centro cultural y científico del mundo. La ciudad albergaba la Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., que llegó a contener más de 700.000 rollos de papiro con textos de todas las civilizaciones conocidas. Aquí, filósofos, astrónomos, matemáticos y médicos de todo el mundo se reunían para compartir conocimientos y hacer descubrimientos revolucionarios. La vida en Alejandría era un crisol de culturas. Griegos, egipcios, judíos y personas de todo el Mediterráneo convivían en sus calles. La ciudad estaba dividida en barrios que reflejaban esta diversidad, con templos dedicados a dioses griegos y egipcios, sinagogas y, más tarde, iglesias cristianas. El puerto de Alejandría era el corazón del comercio mundial, donde mercaderes intercambiaban especias, sedas, metales preciosos y, sobre todo, ideas. La ciudad también era famosa por su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que guiaba a los barcos en la oscuridad. Alejandría atrajo a algunas de las mentes más brillantes de la antigüedad. Aquí, Euclides escribió sus elementos, sentando las bases de la geometría moderna. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su tiempo. Arquímedes, aunque más asociado con Siracusa, estudió en Alejandría y dejó su huella en la ciudad. También Hipatia, la última gran filósofa de la antigüedad, enseñó matemáticas, astronomía y filosofía en la ciudad, hasta su trágica muerte en el año 415 después de Cristo. Uno de los eventos más trágicos de la historia de Alejandría fue el incendio de su famosa biblioteca. Aunque no hay consenso sobre la fecha en la que ocurrió exactamente, muchos historiadores sitúan el incendio durante la conquista de la ciudad por Julio César, en el año 48 a.C., cuando ordenó incendiar los barcos del puerto y las llamas se extendieron hasta la biblioteca. Otros sugieren que la biblioteca sufrió daños adicionales durante las revueltas religiosas del siglo IV. Sea cual sea la verdad, el incendio simboliza la pérdida de un tesoro incalculable de conocimiento humano. Alejandría no solo fue un centro de conocimiento, sino también un escenario de intrigas políticas. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, pero sus reinados estuvieron marcados por conflictos internos y externos. En el año 30 a.C., Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica, se suicidó tras la derrota de su flota en la batalla de Actium. Con su muerte, Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano, y Alejandría se convirtió en una provincia romana.
Cleopatra es quizás la figura más famosa asociada con Alejandría. Como la última reina de Egipto, intentó restaurar el esplendor de la ciudad y resistir la expansión romana. Su relación con Julio César y Marco Antonio la convirtió en una figura central en la política del Mediterráneo. Sin embargo, tras su derrota, Alejandría comenzó un lento declive, y aunque siguió siendo un importante centro cultural y comercial, la ciudad nunca recuperó su antigua gloria. Alejandría estaba repleta de monumentos que reflejaban su grandeza. El faro, diseñado por Sostrato de Cnido, era una torre de más de 100 metros de altura que guiaba a los marineros con su luz. El Serapeum, un templo dedicado al dios Serapis, era uno de los edificios más imponentes de la ciudad. El Cesáreo, un templo construido por Cleopatra en honor a Marco Antonio, era otro ejemplo de la arquitectura majestuosa de Alejandría. Por último, el Mausolleum era un centro de estudios que acogió a los más grandes pensadores de la época. Sin embargo, muchos de estos monumentos fueron destruidos por terremotos, incendios y guerras a lo largo de los siglos. El declive de Alejandría fue un proceso gradual. La ciudad sufrió terremotos devastadores, como el del año 365 después de Cristo, que destruyó gran parte de su infraestructura. Las revueltas religiosas entre cristianos y paganos también contribuyeron a su decadencia. En el año 641 después de Cristo, los árabes conquistaron Egipto, y aunque Alejandría siguió siendo un puerto importante, su influencia cultural disminuyó. Con el tiempo, la ciudad quedó en ruinas y su legado quedó enterrado bajo capas de historia. Aunque Alejandría ya no es la metrópolis que fue en la antigüedad, su legado sigue vivo. Historiadores, arqueólogos y científicos de todo el mundo continúan estudiando sus ruinas y descubriendo nuevos secretos sobre su pasado. La Biblioteca de Alejandría moderna, inaugurada en 2002, rinde homenaje a su predecesora y sigue siendo un centro de conocimiento y diálogo cultural. Hoy, Alejandría nos recuerda que, incluso en la decadencia, el espíritu de una ciudad puede perdurar a través de los siglos. Alejandría fue más que una ciudad. Fue un sueño hecho realidad, un manantial de sabiduría y conocimiento y un crisol de culturas. Desde su fundación por Alejandro Magno hasta su declive, su historia está llena de grandes figuras, descubrimientos y tragedias. Hoy, su legado sigue inspirando a quienes buscan entender el pasado y construir un futuro mejor. Porque, aunque su esplendor se haya desvanecido, la esencia de Alejandría sigue iluminando el mundo como un faro eterno en la historia de la humanidad. Si te gustó este vídeo, no olvides darle al like y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo misterio.